¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Entredichos que hoy tiene por invitado a Enrique Alfaro. Se trata desde luego del gobernador de Jalisco, un hombre con larga trayectoria en la política justamente de esa entidad, y es un gusto tenerlo aquí, gobernador. Me arranco antes de que salude al auditorio con la primera y diría más reciente pregunta que viene de los sucesos del día de hoy. El presidente ya dijo que va a vigilar que los gobernadores no metan las manos en las elecciones y que de hacerlos los señalará. Usted ya dijo que se serene, que usted no quiere confrontarlo, pero que tampoco va a agachar la cabeza. ¿Qué está pasando? Bueno, René, primero gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Sí, vivimos días complejos en los que por más que hemos hecho llamados a buscar en el diálogo la posibilidad de resolver nuestras diferencias, pues no ha habido una respuesta positiva del gobierno federal. Diría más bien no ha habido ni siquiera respuesta, porque he buscado por todos los conductos el tener la oportunidad de platicar con el presidente. Tengo un solo propósito, quiero exponerle de manera directa los elementos, las evidencias que tengo de lo que señalé hace unos días sobre la manera como se infiltraron en las manifestaciones de Jalisco, la manera como se manipuló una causa muy sensible como fue la muerte de Giovanni para generar todo un ambiente de desestabilización para nuestro Estado. Yo ya no quiero debatir este asunto como un ejercicio mediático, lo que quiero es tener la oportunidad de platicar con el presidente de todos los mexicanos y exponerle personalmente esta realidad, pero hasta ahora no ha habido respuesta y contrario a lo que yo esperaría como una señal para bajar la presión en un momento en el que creo que el país tendría que estar más bien trabajando unido, pues lo que hemos recibido es un día tras otro amagues, amenazas y mensajes que nos envía a través de las ruedas de prensa de las mañanas, en lo personal a un servidor y a los gobernadores. En particular, René, sigo sin entender en qué momento le falté el respeto al presidente o a la investidura presidencial al plantear sobre la mesa que estaban sucediendo cosas que el presidente necesitaba conocer. Lo dije desde un principio, no creo que él esté detrás de manera directa de estos ataques contra Jalisco, pero sí creo que gente cercana a su gobierno y a su partido están buscando desestabilizar a nuestro Estado y a su gobierno, y necesito hablarlo con el presidente. Hoy, el mensaje de las elecciones, pues es muy sencilla la respuesta. Cuando menos en el caso de Jalisco no tengo ningún interés en involucrarme en el proceso electoral del 2021, pero le insisto al presidente, no es la manera de estarnos mandando mensajes, no creo que sea el tono correcto. Nosotros le tenemos respeto al presidente de la República, pero no vamos a arrodillarnos ni agachar la cabeza ante sus señalamientos, que la verdad, insisto, sigo sin entender. Varias cuestiones en la respuesta que me obligan a hacer varias preguntas. Dices que has utilizado todos los conductos para tratar de hablar con él. ¿Cuáles son esos conductos? He buscado, por supuesto, a través de la Secretaría de Gobernación, he hablado con la secretaria, le he planteado el tema, y a través de algunos funcionarios de primer nivel del gobierno, creo que para no generar más ruido, lo dejaré ahí. Simplemente te puedo decir, René, que inclusive después de que no tuve éxito por esos conductos, personalmente llamé a su oficina para buscar, aunque sea ser atendido vía telefónica, y no he tenido hasta el momento ninguna respuesta. Yo entiendo que el presidente está ocupado, pero también creo que soy un gobernador de un estado de este país que cuando menos lo que esperaría es tener una atención y una respuesta a una petición de audiencia que le hemos hecho desde hace mucho tiempo. Nosotros queremos dialogar, no queremos pelear, no somos enemigos del presidente, queremos sumar para que le vaya bien a México. Creo que es un momento de hacer una pausa en el camino y ojalá y de veras recapacite el presidente sobre la manera como se está dirigiendo a los gobernadores de este país. ¿Nosotros quiénes somos? Yo creo que nosotros, hablo en distintos sentidos. Primero, nosotros como jaliscienses. Yo, igual que el presidente, fui electo de manera democrática por los jaliscienses como su gobernador, y pido como parte de esta república, como un estado que integra la República Mexicana, ser atendido por el presidente de todos los mexicanos. Digo nosotros también porque lo hemos hecho a través de la alianza de gobernadores que hemos formado en el noreste y el Pacífico de este país. Hemos planteado de todas las formas posibles la petición para una audiencia, para poder platicar con él, para dejarle claro que este grupo de gobernadores no tiene como propósito pelear ni confrontarnos con el presidente, que tiene como propósito cerrar filas para poder enfrentar con mayores posibilidades de éxito la emergencia sanitaria y la difícil situación que vamos a vivir para empezar la reactivación económica. Sin embargo, pues no ha habido respuesta. Lo único que tenemos es este mensaje que me ha mandado o que ha expresado en diversos momentos, diciendo que le faltamos el respeto a la investidura presidencial. René,
acabo de hacer un recuento de todo lo que el licenciado López Obrador dijo sobre el presidente Fox, lo que dijo sobre el presidente Calderón, lo que dijo sobre el presidente Peña Nieto. Yo creo que hay cosas que son mucho más ofensivas a la investidura presidencial que se dijeron en el pasado que lo que yo estoy haciendo de pedirle al presidente que me reciba para platicar. Sigo preguntando, ¿en qué momento lo ofendí o en qué momento le falté el respeto a la investidura presidencial? Creo que no hay que confundir las cosas, René, y yo esperaré que haya una respuesta distinta en las próximas horas. Ahora, pareciera ser ya deporte nacional que los gobernantes, y con gobernantes me refiero desde luego al propio presidente y desde luego a tu gubernatura, hablan del complot como la causa que justifica los malestares. Es decir, te dices víctima de un complot porque hubo infiltrados de Morena y porque hubo infiltrados del crimen. No tiene que ver el abuso policial contra Giovanni López lo que desata ese malestar en Jalisco. Sin duda, René, pero habría que poner las cosas con más precisión. Lo que genera como origen este problema es sin duda el abuso de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos que le quitaron la vida a un joven. Sin duda ese es el tema de fondo y tan nos lo tomamos en serio que hoy los presuntos responsables ya están vinculados a procesos, están detenidos y están en la cárcel. En Jalisco se va a hacer justicia. Ese es el punto de partida de mi posicionamiento. Lo que no se puede es ignorar los hechos de que un asunto como este se fue convirtiendo con una cuantiosa inversión de recursos en las redes sociales en un tema de otra naturaleza. Nunca estuvo acreditado, por ejemplo, que al joven se le hubiera detenido por el tema del cubrebocas y sin embargo hubo una construcción para generar irritación y malestar en la ciudadanía en ese sentido. Adicionalmente, vuelvo a hacer la misma pregunta, ¿de dónde salieron los millones de pesos de pauta para generar este ambiente de hostilidad que se fue generando en nuestro estado? Y tercera pregunta, el derecho a manifestarse es algo que tenemos que garantizar en Jalisco y en México, pero lo que vimos el día jueves pasado en nuestra ciudad fue un acto de provocación y de violencia que no se puede permitir. No podemos confundir la libertad de expresión con la posibilidad de generar o de ver en la violencia como un mecanismo para resolver nuestras diferencias. Nosotros lo que creemos, René, es que este asunto no se va a cerrar hasta que se haga justicia, hasta que se llegue al fondo del asunto. Y mi compromiso con el pueblo de Jalisco es ese, y no voy a fallar en ese caso de Giovanni y también para hacer justicia en contra de los policías que cometieron abusos de manera indebida contra jóvenes manifestantes el día viernes, después de la manifestación del jueves. Pero de eso no significa que yo retire mi señalamiento y mi llamado al presidente a revisar los hechos que dieron origen a toda esta situación. No lo digo como un asunto de complot. Jalisco fue víctima de una embestida brutal por intereses que hoy no alcanzamos a entender y que yo quisiera pedirle al presidente que nos ayudara a poder llegar hasta el fondo de este asunto. Por eso pedí que la investigación la trajera a la Fiscalía General de la República. Lo pedí yo porque quiero que se aclaren los hechos, porque quiero que se llegue al fondo de este asunto. Fue que yo le hice el planteamiento al fiscal de la República para que este asunto lo trajeran. Pero creo que es un tema que por ser una cuestión, yo creo que de seguridad del Estado de Jalisco y por lo tanto también de interés nacional, que el presidente debería cuando menos escuchar mi versión de los hechos. ¿Dirías tú que se ha precipitado la campaña electoral 2021, no solo en Jalisco, sino en general en el país? Coincido, no son tiempos para estar haciendo campaña. Yo te lo puedo decir, René, de manera clara y contundente. No tengo ningún interés en la arena electoral, ni en este proceso del 21, ni en el proceso del 24. Yo he terminado ya mi ruta como candidato, hoy soy gobernador de Jalisco, tengo ese único propósito y si sirve para quitarle sesgo en términos electorales a mi posicionamiento, lo que no voy a hacer es a dejar de defender la condición de Estado libre y soberano de Jalisco. Voy a seguir haciendo mi trabajo y lo dejo claro, esa defensa y esa posición no tiene propósitos electorales. Yo he dicho una y otra vez, te lo reitero hoy, no tengo aspiraciones políticas, quiero gobernar bien a Jalisco y quiero aportar mi granito de arena para demostrar que no se puede seguir en esta ruta de seguir apostándole a construir un presidencialismo extremo, un presidencialismo que vuelva a centralizar la vida nacional. Sigo creyendo que lo nacional se construye desde lo local y voy a hacer todo lo que pueda para defender esa causa. A ver, para ser muy claro, ¿me estás diciendo que renuncias desde ahora a la candidatura presidencial 2024?
lo dije desde hace mucho tiempo, yo no tengo aspiraciones presidenciales, tengo la convicción de que Jalisco va a aportar mucho en la discusión del futuro del país. Ahí quiero estar, en esa primera línea, pero no tengo ningún ánimo ni ningún interés de ser candidato a nada. Esa ruta de mi vida ya se terminó, pero voy a hacer mi mejor papel, mi mejor trabajo como gobernador de Jalisco, y por supuesto que yo quiero ser un factor importante desde mi estado, desde mi responsabilidad como gobernador, para que México tome otro rumbo. A mí no me gusta, a mí no me convence el camino que está tomando la nación en estos tiempos, y creo que somos muchos los mexicanos que queremos que pasen cosas distintas, y por supuesto que en lo que yo pueda haré mi parte, sin utilizar recursos públicos, sin mezclar mi función como gobernador, pero también dejando claro que eso no tiene que ver con una aspiración personal para algún cargo de elección popular. ¿Qué te dice el hecho de que haya nombrado a Jade Kolpolevsky como la delegada especial electoral allá en Jalisco? Es un asunto para un servidor y para el gobierno del Estado intrascendente. La historia de Jade Col habla por sí misma, no tenemos mucho más que decir. Cada partido puede organizarse como considere. En Jalisco hay respeto a la vida política de cada entidad. Ojalá que los actores de cada partido entiendan que venir a Jalisco a hacerle daño a nuestro estado no es hacer política ni es el camino para fortalecer sus ofertas electorales. Nosotros vamos a cuidar a nuestro estado, y quienes vengan de otros lugares a querer meter ruido se van a topar con pared. Ya. Dijiste en una expresión no de esta última respuesta, sino de la anterior, que integraron un bloque de gobernadores, sobre todo del noroeste. Es decir, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Colima, Durango, Jalisco, desde luego. ¿Por qué lo hicieron por fuera de la Conferencia Nacional de Gobernadores? Porque la CONAGO ya se agotó, René. Porque la CONAGO como modelo me parece que ya llegó a su final, porque hoy vemos agendas distintas en medio de la CONAGO a la defensa y al respeto a nuestra responsabilidad como representantes de entidades federativas. Yo creo que la CONAGO ya no es un espacio en el que se puedan procesar las grandes decisiones nacionales construidas o planteadas desde lo local. Yo creo que va a tener que surgir otras figuras que nos permitan ir generando espacios de diálogo, y se ha formado un primer bloque, este que mencionas, del noreste y Pacífico, al que también esperamos se pueda también sumar e integrar pronto el bloque que formamos en el centro Bajío Occidente. De hecho, mañana recibo a los gobernadores de esta región aquí en Jalisco. La idea es seguir platicando sobre cómo podemos fortalecer bloques de integración regionales con un propósito y una agenda muy clara. Lo quiero reiterar, es el tema de la agenda económica, no el tema de la agenda política. Por lo pronto, ese no es nuestro interés, no hemos hablado del tema, no tenemos ningún ánimo en contra del presidente. Queremos fortalecer la lógica de la formación de bloques regionales como una manera para reforzar también nuestras economías en medio de un momento tan difícil. Entonces, en ese sentido, creo que estos espacios pueden ir sustituyendo poco a poco el funcionamiento de una instancia que por muchas razones dejó de ser un espacio para procesar este tipo de temas como es la CONAGO. Ahora, en esto hay una paradoja. Piden un diálogo institucional, pero se apartan de la institución que los propios gobernadores crearon para normar su relación con el Ejecutivo Federal. No necesariamente, René, porque en realidad con la CONAGO mantenemos una agenda de trabajo. Todas las teleconferencias que tenemos con el Gabinete Federal son a través de la CONAGO. El tema del semáforo, por ejemplo, se procesa a través de la CONAGO. No nos lo envía siquiera el gobierno de la República, nos lo envía el presidente de la CONAGO, el gobernador de Baja California Sur, Carlos, que está encabezando hoy la CONAGO. Es decir, no hemos roto, seguimos participando en la CONAGO, pero también hay que ser objetivos y decir, es un espacio cuyo margen de maniobra se ha reducido a su mínima expresión. No necesariamente será el espacio en el que se puedan procesar grandes decisiones, pero tampoco va a haber un rompimiento ni un alejamiento de nosotros de ese cauce institucional. Cuando nos convoque la CONAGO, en lo personal lo digo, ahí estaré y haremos lo posible para que se pueda enderezar el rumbo. En lo personal, mi expectativa es que no tiene mucho ya para dónde dar la CONAGO, pero no vamos a romper con ese espacio, esperando que en algún momento pudieran cambiar las cosas y pudiera darse ahí verdaderamente un diálogo respetuoso, constructivo y que verdaderamente fortalezca las agendas de cada uno de los estados de la República. Ahora, curiosamente ya surgió un tercer grupo de gobernadores, este grupo de carácter partidista, el de la GOAN, los gobernadores de Acción Nacional.
¿No temes, para personalizar la pregunta, terminar balcanizando la República? Llegaste a decir que te saldrías del pacto fiscal. Llegué a decir que nosotros queremos que se revise el pacto fiscal. Si tú revisas, René, con detalle mi posición al respecto, es que no creo que la ruta sea romper con el pacto, que no podemos permitir que eso suceda. No queremos vernos obligados a hacerlo. Yo no quiero romper con el pacto federal. Lo digo de otra forma, aunque suene a retórica. Soy mexicano y me siento muy orgulloso de ser mexicano. No tengo ningún interés de que mi estado rompa el pacto federal, pero necesitamos ser escuchados. No se vale que desde el centro haya esta posición y esta actitud de desdén a las opiniones y a las posturas de los gobernadores de los estados. Fíjate qué importante, el día de hoy, en esta entrevista, Jalisco cumple 197 años de existir como Estado libre y soberano. El día de hoy. Y existimos como Estado libre y soberano 6 meses antes de que se diera el pacto federal. La tradición federalista de Jalisco es de muchos años. Yo no me comparo con los grandes jaliscienses, con los jaliscienses ilustres, pero sí sigo su ejemplo, sí los tengo como referente. No podemos nosotros mantener una posición de silencio cuando estamos viendo el intento por restaurar un modelo presidencial que creíamos los mexicanos estaba superado. No queremos pelear con el presidente, pero no podemos aceptar que la lógica de la relación entre la federación y los estados sea la lógica de la sumisión. Eso jamás. ¿Cómo llamarías ese modelo presidencial ya superado? ¿Cómo qué, perdón? ¿Cómo llamarías ese modelo presidencial supuestamente superado? Pues el modelo del viejo régimen contra el que tanto luchó el presidente de todos los mexicanos. Ese modelo que me llevó incluso a ser parte de su movimiento. Que no se nos olvide, René, que yo ahí estuve con Andrés Manuel en muchos momentos de su historia política. Ahí estuvimos dando la cara en los momentos difíciles, en las derrotas. Yo no soy su enemigo, ni soy tampoco un personaje al que puedo ubicar del lado, como ahora ha querido simplificar el escenario político del país, de los conservadores. Yo he dado la batalla con él, sigo creyendo en los mismos ideales de transformación y de cambio que me llevaron a apoyarlo en el 2006 y en el 2012, pero no creo en esa visión totalitaria, no creo en esa visión de la imposición de una verdad única del país, como si no fuéramos un mosaico heterogéneo de realidades y de circunstancias. Yo no creo en esa visión centralista que ahora le arrebató las funciones en materia de salud a muchos estados a los que se dejaron y que seguramente va a querer arrebatarle las funciones en materia de educación y que va a continuar y a continuar si no hacemos algo al respecto. Pero cada día somos más mexicanos los que no estamos dispuestos a agacharnos, a bajar la cabeza. Y eso no significa ser enemigos del presidente ni estar en contra del presidente. Yo le quiero ayudar, Andrés Manuel, a que este país camine. A nadie le conviene que le vaya mal a México, pero no puede ser en estos términos de una relación de sumisión de los estados ante la federación. Respeto sí, sumisión jamás. Cuando tú dices que para evitar regresar a ese viejo régimen, dices hay que hacer algo. ¿Qué es ese algo que hay que hacer? Levantar la voz con valentía, no doblarse ni intimidarse ante los embates de la federación. No es sencillo, René, porque parece muy fácil, como si decir o fijar una postura como las que yo he establecido, no implicara riesgos. Yo sé que es un riesgo enorme enfrentarse con esta determinación y con esta claridad a las posturas de la federación tiene su costo. Yo no quiero pelearme con el presidente porque además es un pleito muy desigual y muy ventajoso para el gobierno de la República. Yo lo que quiero es simplemente que Jalisco sea tratado con respeto. No creo que eso sea mucho pedir. Yo quiero que Jalisco sea escuchado por el presidente de la República y entienda el presidente por qué yo señalo y por qué sostengo que nuestro estado fue víctima de un ataque brutal hace apenas unos días. Es un asunto de seguridad nacional, René. No es un asunto de teorías de complot. Yo no quiero presentar un listado de los intereses que puede haber o que suponemos que pueden estar detrás de todo lo que pasó. Quiero decirle al presidente que hay riesgos reales. Quiero exponerle la información de la que disponemos sobre lo acontecido en estos días, René. Y quiero, sobre todo, mantener una postura clara de que la relación que puede tener un gobierno estatal con la federación tiene que basarse en el respeto, sí, pero en el respeto mutuo. El respeto es de ida y vuelta. Eso es lo único que pedimos. No está la clase dirigente, e incluyo de nuevo al jefe del Ejecutivo y a los ejecutivos estatales, generando un cóctel Molotov, esto es, hay epidemia que no acabamos de remontar,
Hay abusos policiales, hay inseguridad, hay recesión y sobre todo hay atonía política, Por supuesto que me preocupa esta realidad. Coincido contigo en que es una combinación muy peligrosa para la nación. Y lo que creo que es importante es pues definir cada quien desde su trinchera, desde su postura, si estamos dispuestos a corregir el rumbo. Yo no creo que sea el rumbo correcto, coincido contigo. No estamos para tener este tipo de circunstancias en un momento en el que exigiría que estuviéramos todos unidos enfrentando los grandes desafíos de la nación. Pero la verdad, René, es que para que eso se pueda dar, se necesita la voluntad de las dos partes. Así como para que haya pleito se necesita de dos, para que haya un acuerdo se necesita cuando menos también de dos. Yo aquí estoy, y lo digo una vez más públicamente, diciéndole al presidente de México que nosotros queremos construir un acuerdo con él en beneficio de Jalisco y de México, que no queremos pleito, que no queremos confrontación, que no queremos seguir estirando la liga. Eso no le sirve al país, pero lo menos que pedimos es ser escuchados por el presidente, insisto. No me parece que sea una petición desproporcionada. No estoy planteando un tema presupuestal de solicitud de recursos, no estamos pidiendo que se eche para abajo una reforma o un planteamiento, una definición de la política nacional. Le estamos pidiendo que nos escuche. Le estoy pidiendo que me dé la oportunidad de platicar con él, René. Yo creo que cuando se da una muestra de voluntad de ese tipo, pues lo menos que pudiera yo esperar es que si de veras queremos salir de este momento tan difícil, pues la muestra de voluntad sea también de allá para acá. Dame para concluir la entrevista, gobernador, dos mensajes. Un mensaje para los jóvenes después del desencuentro que has tenido a raíz de las manifestaciones violentas. ¿Qué les dirías? Yo creo que los jóvenes de Jalisco saben, por mi historia, por mi trayectoria, que jamás hubiera yo permitido o jamás hubiera yo autorizado una acción como la que la policía, algunos elementos de la policía ministerial cometieron. ¿Quién les dio esa orden a los policías y por qué actuaron como actuaron? Es un asunto que espero que la Fiscalía de la República investigue hasta sus últimas consecuencias, René. El que nada debe, nada teme. Estoy tranquilo y le hablo de frente a los jóvenes de Jalisco para decirles que en nuestro estado vamos a garantizar que eso no vuelva a suceder, que no se vaya a limitar jamás el derecho a la libre manifestación de las ideas. Ese es un principio fundamental que tenemos que cuidar. Lo expresé, que aunque no es un asunto de responsabilidad directa de un servidor, desde el primer momento salió a ofrecer una disculpa como gobernador de Jalisco para también mandar un mensaje que nos permite entender que esa historia, que esa realidad que vivimos, tenemos que buscar las garantías para que quede como un episodio de aprendizaje y que nunca más se vuelva a repetir. Estoy trabajando ya de cerca con la ONU, con Derechos Humanos de la ONU, y voy a tener el día de mañana una reunión virtual con Amnistía Internacional, porque queremos que este asunto se pueda abordar con un planteamiento de reforma integral de la actuación de nuestros policías, con un modelo que verdaderamente nos permita enfrentar de fondo este problema. Yo lo digo de esta manera, tengo mi conciencia tranquila y voy a hacer lo que pueda para que se llegue hasta las últimas consecuencias en este asunto. El otro mensaje que te ruego lo resumas en una frase. Ya le dijiste hoy al presidente, serénese. ¿Qué más le dirías en una frase? Que le tengo un enorme respeto como presidente de todos los mexicanos, que no me parece correcto los mensajes que nos está mandando todos los días, que no es la manera de construir un espacio de entendimiento que hoy le urge al país. Que de mi parte, aquí está la voluntad, aquí está la mano extendida, aquí está mi disposición también para reconocer si cometimos algún error o algún exceso, poder hacerlo públicamente. No tengo problema en eso, René. En esto tenemos que ir al diálogo con voluntad y con la humildad que se necesita para poder todos aceptar los errores que podamos haber cometido. Eso no estamos exentos de hacerlo, pero yo le pido al presidente una vez más que dejemos de enviarnos mensajes a través de las redes sociales, a través de las ruedas de prensa y que nos demos un espacio para el diálogo. Es lo único que pedimos y al presidente de México le reitero mi respeto y mi convicción de que una persona como él difícilmente avalaría un embate contra Jalisco como el que vivimos hace unos días, pero que yo creo que si él nos escucha va a entender que los argumentos que tenemos sobre la mesa son los que nos permitieron pensar que esto, por supuesto, se hizo, se fraguó, se pensó y se financió desde sótanos. Ya no le voy a poner del poder para no herir susceptibilidades, pero desde sótanos de la política que de veras deberíamos ya de haber desterrado de la vida nacional. Ojalá el presidente
entienda el mensaje, ojalá y nos dé esa oportunidad y que entienda que mi planteamiento ha sido siempre respetuoso y no va a cambiar. Lo cortés no quita lo valiente. Muy bien, pues gobernador, le agradezco muchísimo la disposición, como desde luego también le agradezco a los seguidores de Grupo Reforma el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.